Hola, bienvenidos a la Escuela Dominical de la Iglesia Bautista Maranata. Hoy es un día de gran celebración, es el día de Pascua. Celebramos porque es el día que Jesucristo resucitó de la muerte. Today is Easter, it's the day we celebrate because Jesus Christ rose from the dead. Vamos a comenzar con una oración. Señor, gracias Señor por su amor por nosotros. Señor, gracias por esta oportunidad de estudiar su palabra, Señor, y pedimos el poder de su Espíritu Santo en ese estudio. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar a leer en el libro de 1 Corintios capítulo 15, verso 1 a verso 4. We're going to be reading 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to verse 4. Comenzando con en verso número 1, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os es predicado. El evangelio son las buenas noticias. The Bible says, moreover, the brethren declare unto you the gospel. The gospel is the good news. ¿Qué son las buenas noticias? What are the good news? Vamos a leer en verso número 3, donde dice, let's read verse 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fíjense en verso 3, notice in verse number 3, donde dice que Cristo murió por nuestros pecados. Verse 3 says that Jesus died for our sins. Jesús murió por nuestros pecados porque estaba pagando el precio por nuestros pecados. Jesus died for our sins because he was paying the price for our sins. Jesucristo es Dios, no tiene pecado y es perfecto. Es el único que podía pagar el precio por nuestros pecados. Since Jesus was God, sinless, perfect, he's the only one who could die, who could pay the price for our sins. Y ahí fíjense también en verso número 4, dice, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Verse 4 says that Jesus died, that he was rose on the third day according to the Scriptures. Jesús resucitó victorioso por la muerte y el pecado. Jesus rose victorious from sin and from death. And then, noten también esto, noten otra cosa. Notice also this other thing that these verses are telling us. Otra cosa que nos están enseñando estas escrituras. Fíjense en verso número 1. Look at verse number 1. Dice, además, os declaro, hermanos, está hablando Pablo a los corintios. Paul is speaking to the Corinthians. Dice, os declaro, hermanos, el evangelio que os es predicado. Entonces, Pablo estaba predicando el evangelio a los corintios, ¿verdad? Paul was preaching the gospel to the Corinthians. Y fíjense también en verso número 3. Notice also verse number 3. Dice, porque primeramente os es enseñado lo que asimismo recibí. Paul says in verse 3, I delivered unto you first of all that which I also received. So, lo que lo está enseñando la Biblia aquí es que el evangelio está destinado a ser predicado y compartido. The gospel is meant to be shared and meant to be preached. No solo pastores, not only pastors, nosotros también como cristianos, si hemos confiado en Cristo para nuestra salvación, if we're Christians who have trusted in Jesus Christ for our salvation, nosotros también debemos estar compartiendo el evangelio. If we're saved, we also should be sharing the gospel with others. This is something that we also learn from these verses. Es otra cosa que aprendemos de estos versos. Y ahora vamos quedándonos en capítulo 15. Vamos a ver en verso 55 a 57. Let's stay in
in 1 Corinthians 15, let's go to verse 55 to verse 57. Fíjense lo que dice el verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Y de ahí dice verso 57, verse 57, dice, más gracias sean dadas a Dios que nos dio la victoria por medio del Señor Jesucristo. Verse 57, but thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Cuando Cristo resucitó victorioso, acuérdense, victorioso sobre el pecado y la muerte. When Jesus arose, he arose victorious over sin and over death. Salió de la tumba victorioso. He came out of the tomb victorious. Ha habido, en este mundo ha habido muchas guerras, ¿verdad? Nación contra nación, hombre contra hombre, y todos que están buscando victoria en la guerra. There's been many wars in this world, nation fighting against nation, men fighting against men, and what are they all seeking? They're all seeking victory. Acuérdense, todos están buscando victoria. Pero piensen en esto. Think about this. Hay una guerra también en este mundo de que muchos no piensan. There's another war going on in this world that many people don't think about. Y es una guerra espiritual por las almas del hombre. It's a spiritual battle for the souls of men. Es la guerra, es entre Dios y Satán. This is a spiritual battle between God and Satan. Vamos al libro de Efesios capítulo 6. Let's go to the book of Ephesians in chapter number 6. And we're going to look at verse 10 to verse 13. Efesios capítulo 6, verso 10 a verso 13. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortalécelos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos en la, que dice, armadura de Dios, para que podéis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales del maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces está hablando de guerra, ¿verdad? Está hablando de armadura de Dios y de lucha, ¿verdad? Y dice contra los gobernadores de las tinieblas. This is talking about spiritual warfare, right? Talking about putting on the whole armor of God. And we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, powers, and against the rulers of the darkness of this world. Vamos a leer también en Romanos capítulo 5, verso número 8. Let's look at Romans chapter 5 and verse number 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. But God commanded his love toward us, in that while we were yet sinners, what does it say? Christ died for us. Cristo murió por nosotros. Es lo que hablamos hace más temprano, ¿verdad? De Calvario, cuando Cristo murió. Pero piensen en esto. Cuando Cristo murió en la cruz, en Calvario, había 3 cruces en Calvario. When Jesus died on the cross, his cross wasn't the only one. There was a total of 3 crosses on Calvary. Eran 2 ladrones y Cristo. There was 2 thieves and Jesus, right? Y ese día, that day, esos 2 ladrones tuvieron que hacer una decisión. Those 2 thieves had to make a decision
that day while Jesus was being crucified. Uno se burló de Jesús y el otro confió en Jesús. One of the thieves mocked Jesus, the other one trusted in him. Así como los ladrones, nosotros también tenemos que hacer una decisión. Just like those two thieves, we also have a decision that we need to make. But recuerde que hay una guerra espiritual para su alma. Remember that there's a spiritual battle going on for your soul. Cristo ya fue victorioso por el pecado en Calvario. Jesus was already victorious over sin and death on Calvary. En 2 Pedro capítulo 3 verso 9, en 2 Peter chapter 3 and verse 9, vamos a ver lo que dice la Biblia. Let's see what the Bible says. 2 Peter chapter 3 and verse number 9. Según Pedro capítulo 3 verso 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo, fíjense lo que dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. The Bible says that God is not willing that any should perish. What does it say? But that all should come to repentance. Acuérdense esto, Dios no quiere que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. Vamos ahora al libro de Romanos capítulo 6. Romans chapter 6, Romanos 6, 23. Romans 6 and verse 23. Romanos 6 y verso 23. Dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Tú dice, porque la paga del pecado es muerte. Esta muerte habla de una muerte espiritual. Muerte espiritual quiere decir que todos estamos muertos en nuestros pecados. Entonces tú, yo, vamos a pagar por nuestros pecados en el infierno. The Bible says, the wages of sin is death. That means it's not just physical death, but spiritual death, which means we're going to pay the price for our own sins in hell. Pero fíjense a la segunda parte, look at the second part, que dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Confías en lo que Cristo hizo por ti, es como que te ofrece un regalo. Dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Quiere decir que la vida eterna es como una dádiva, pero nosotros necesitamos que confiar en la dádiva de Dios. Eternal life is a gift, but we have to trust or receive the gift of salvation. Cristo resucitó de los muertos, ¿verdad? Jesus already rose from the dead. Ya fue victorioso. Ya ganó la victoria. Jesus already rose from the dead. He already won the victory. Y ahora, así como los dos ladrones tuvieron que hacer una decisión, es una decisión de cada uno de la humanidad. Necesita hacer. Just like those two thieves made a decision that day on Calvary, it's a decision that each one of us have to make. Si usted nunca ha confiado en Cristo, ahora es un buen tiempo de hacerlo. If you never trusted in Christ for your salvation, now is a good time to do it. Les voy a hacer una oración. Si acaso usted quiere confiar en Cristo, repiten de mí. Están orando a Dios, ¿verdad? If you repeat this prayer that I'm going to say, I'll say it in Spanish and English, and you can trust Christ as your Savior and receive the gift of salvation. Y como dice la Biblia, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Si usted quiere recibir ese regalo de salvación que pagó Cristo en la cruz por usted, oren conmigo esta oración. Una oración tiene que venir de su corazón. This prayer has to come from your heart.
Bueno, voy a leer, orar y usted ore después de mí, pero recuerde, es de corazón. Dice, Señor, sé que soy un pecador y que merezco ir al infierno. Creo que moriste en la cruz pagando por mi pecado y resucitaste después de 3 días. Pongo mi fe solamente en ti para mis pecados, para que mis pecados sean perdonados y para salvar a mi alma. Gracias por darme vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. If you would like to ask the Lord to save you, repeat this prayer. It's a prayer that comes from your heart. Lord, I know I'm a sinner who deserves hell. I believe you died on the cross, paying the price for my sin. I put my faith in you only to forgive my sins and save my soul. Thank you for saving me and giving me eternal life. In Jesus' name, amen. Si usted recibió al Señor Jesucristo como Salvador, es un gran día para usted. Usted recibió la victoria de Jesucristo. If you ask Jesus to save you, you received His victory that He already won at Calvary. Si usted ya, a lo mejor me están oyendo, pero ustedes ya han confiado en Cristo por su salvación. Maybe you're watching this lesson, but you've already trusted in Christ for your Savior. Pero hay algo importante para nosotros también que hemos confiado. There's also something important for us who have already trusted Christ. Go back to 1 Corinthians 15, verse 58. Vamos a regresar a 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Vamos a leer primero verso 57. Let's read verse 57 first. Dice 1 Corinthians 15, 57. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. But thanks be to God which gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Es bueno, ¿verdad? Dios nos dio la victoria. Él nos dio la victoria, ¿verdad? Por medio del Señor Jesucristo. God already gave us the victory through Jesus Christ our Lord. That's great, but no se acaba ahí. But it doesn't end there. Look at verse 58. Fíjense el verso 58. Muy importante. Very important. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fíjense las palabras firmes, creciendo, dice, en la obra del Señor. ¿Qué lo está diciendo? Después de ser salvos, debemos trabajar, ser siervos del Señor, sirviéndole como Él nos diga, Él nos directe en nuestras vidas, ¿verdad? No es ya soy salvo y ahora sí puedo descansar. No, hay un trabajo, acuérdense, hay una guerra espiritual para las almas de la humanidad, ¿verdad? Y Cristo los quiere usar para compartir el Evangelio con otros. Like I said, it's great that God gives us the victory, but it doesn't end there. Notice the words in verse number 58. He says, be steadfast, unmovable, always abounding in the what? In the work of the Lord. For as much as you know that, what it say, your labor is not, it's talking about work, it's talking about labor, being unmovable. In other words, when we get saved, that's fine, that's great. We're going to heaven. But Jesus wants us to share, to do His work, sharing of whatever way He leads in our life, but especially sharing the gospel with others. That's what really gives us joy. Jesucristo resucitó de los muertos, de la muerte. Es algo grande, es muy grande. Jesus rose from the dead. It's a great, great time, a great day to celebrate. Pero es algo tan importante compartir con los demás. It's so important to share that with us, especialmente en días como hoy, especially in days like today. Muchos están sin esperanza, ¿verdad? No saben dónde ir o qué hacer. Many don't know what to do or which way to go. And it's so important to share the gospel with those and pray that their hearts would be soft and that they would serve the Lord. Orar que Dios suavece los corazones de los hombres que miren con sus ojos la verdad de la palabra de Dios y confíen en Él para su salvación. Vamos a terminar con oración. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tuvimos, Señor. Y, Señor, ayúdanos, Señor, a
aplicar las verdades que aprendimos hoy en nuestras vidas. Lord, help us to remember and apply the truths that we learned today in our lives. En nombre de Cristo Jesús. Amén. In Jesus' name.